Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Damos gracias a Dios por un día más. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Nos toca estudiar, a meditar esta mañana, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios, versículo 9, 1 de Tesalonicenses 4, 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que los escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y que ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte la gracia, la honra. Gracias por este tiempo que vamos a abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé luz, nos dé entendimiento para entender, comprender tu palabra. Y no solamente entender, pero ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñarnos en esta mañana, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo de cierta manera que el capítulo 4, Pablo prácticamente da una nueva sesión. Prácticamente Pablo empieza a rogar y a exhortar a los hermanos. De capítulo 1 2, Pablo derrama su corazón a estos hermanos. Pero en el capítulo 4, prácticamente Pablo empieza a cambiar la forma de hablar. Pablo empieza a exhortar a estos hermanos y en cierta manera animando y rogando que este hermano viva una vida en santidad. En primer lugar, hemos estudiado que debemos crecer continuamente en la vida cristiana, en un nivel de excelencia. Todo creyente debe anhelar y debe buscar vivir una vida de excelencia. El domingo pasado hemos estudiado también que Dios llama urgentemente a apartarnos de toda práctica sexual inmoral. Debemos entender, hermano, y comprender muy bien esto, que Dios exige una vida en santidad. No es una opción, es algo natural de una vida de un creyente. Por algo el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios. Por esto Pablo, desde el capítulo 4, Pablo cambia. Pablo empieza a rogar y exhortar que estos hermanos puedan vivir una vida en santidad. Y hoy estaremos meditando en los versículos 9 al 12. Donde Pablo continúa en cierta manera la exhortación a estos hermanos. Que viva en santidad. Una vida reflejada de un nuevo nacimiento. Siendo de ejemplo para con lo de afuera. Por esto, hermanos, debemos entender que la santidad no es una opción. Es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder ser de ejemplos a otros de afuera. Por lo tanto, el título de estudio de esta mañana es titulado como La vida práctica que agrada a Dios. Acá la idea que Pablo estaba exhortando a los hermanos tesalonicenses que abundara más y más en el amor fraternal. Y que vivan de una manera correcta, siendo de ejemplo para los de afuera. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos quiere exhortarnos en cierta manera que crezcamos y vivamos en santidad. De una manera correcta y práctica, siendo de ejemplos a los de afuera. Por lo tanto, esta mañana, en cierta manera, vamos a ser, hermanos, exhortados por la palabra de Dios, porque Dios nos exhorta a que crezcamos, que vivamos en santidad, pero de una manera correcta y práctica. ¿Para qué? Para ser de ejemplo a otros de afuera. Vamos a estudiar en esta mañana 4 exhortaciones que nos debe animarnos y nos debe desafiarnos en examinar nuestra vida. Porque Dios exige una vida de santidad, no es una opción.
Por esta razón, el título de estudio es titulado como La vida práctica que agrada a Dios. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, más que una exhortación, es más bien un ruego del apóstol Pablo. Pablo, de cierta manera, está rogando a estos hermanos que les crezca en un amor fraternal. Dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es muy interesante que Pablo no está exhortando a estos hermanos que tengan amor. Al contrario, su ruego es que el amor pueda abundar más y más. Por lo tanto, es algo lógico de entender y comprender que estos hermanos ya tenían el amor fraternal. Porque el amor es una marca evidente de un nuevo nacimiento. Acá Pablo no está rogando para que este hermano tenga amor. Pablo está rogando para que estos hermanos puedan abundar más y más. Porque estos hermanos ya tenían el amor. ¿Por qué? Porque ellos eran regenerados, ellos ya eran creyentes. Dice 1 Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por esta razón, el apóstol no estaba rogando a este hermano que tenga el amor, porque era evidente que ellos tenían el amor, porque si no tienen amor, no son de Dios. Pablo estaba rogando que estos hermanos puedan abundar más y más en amor. Por esta razón el apóstol dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Estos hermanos ya han demostrado el amor unos a los otros. El amor fraternal, en cierta manera, en lo griego clásico, era usado para definir un amor entre hermanos por nacimiento. Podemos entonces decir que este amor era un amor familiar. Por lo tanto, el amor que todos los creyentes debemos tener uno por los otros. Es el amor que debemos tener uno por el otro. Un amor familiar. Porque cuando nos arrepentimos y creímos en la obra de Cristo, Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos adopta como hijos. Empezamos a pertenecer a la gran familia de Dios. Por lo tanto, es algo muy natural, es algo muy obvio que los creyentes tengamos un amor fraternal. Sería muy imposible y muy fuera de normal decir que un creyente no tenga un amor por otro hermano. Porque contradeciría todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios. Por lo tanto, todos aquellos que han creído y han recibido pertenece a la familia de Dios. Por lo tanto, este amor fraternal no es algo que nosotros tenemos en el momento que hemos sido adoptados por hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esta razón, por este motivo, todos los creyentes tienen el amor fraternal, porque es un amor familiar, un amor de pertenencia. Y todo aquello que hemos creído, que hemos nacido nuevo, pertenecemos a la familia de Dios. Y en cierta manera también podemos ver que la palabra de Dios demanda que todos nosotros, los creyentes, debemos tener un amor fraternal uno por los otros. No es una opción, no es si me gusta, no es si me parece. Dios demanda que cada hijo suyo tenga un amor fraternal unos a otros. Acompañe conmigo Romanos 12:10. Romanos 12:10. Dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hebreos 13:1.
permanezca el amor fraternal. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Podemos ver que la palabra de Dios, en cierta manera, nos demanda, hermanos, que nos amemos de manera fraternalmente. Los tesalonicenses fueron obedientes a este mandato. Por esta razón, el apóstol Pablo no tenía necesidad de enseñarlos sobre este amor fraternal, porque estos hermanos han demostrado con su vida que tenían un amor fraternal. Además, en cierta manera, como he dicho anteriormente, el amor es la marca de un nuevo nacido. El amor es la marca de un creyente. Por eso el apóstol Pablo no tenía necesidad de enseñar a estos hermanos sobre el amor. Por eso le dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de lo que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aparte de ser un mandato de Dios que nos amemos unos a otros, es algo evidente en un creyente. Entonces me surge una pregunta acá. ¿Cómo Dios enseña? ¿Cómo fue que Dios enseñó a estos hermanos que amen unos a los otros? ¿Qué tenía estos hermanos de especial que Dios le enseñó a ellos para que puedan amar tanto así que Pablo no hacía falta enseñarles a ellos sobre esto? En primer lugar, debemos entender, en cierta manera, es un paquete. Un creyente no tiene necesidad de que lo enseñe que debe amar. Es algo que ya está implantado en su nuevo nacimiento. Es algo sobrenatural, es algo que Dios pone en nosotros. Esta capacidad de poder amar. Es un amor caracterizado por la naturaleza divina que ahora poseemos. Es un paquete completo que recibimos cuando recibimos a Cristo. Romanos 5:5. Acompañen conmigo Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergonzada. ¿Por qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios nos ha derramado en nosotros. Por esta razón podemos amar, porque Dios ha puesto en nosotros este amor. Y esto que dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros. Por algo, el Jesús nos manda que amemos a nuestros enemigos. ¿Cómo puede ser que amemos a nuestros enemigos? Porque Dios ha implantado en nosotros el amor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, y haced bien a los que te aborrecen, y orad por los que ultrajan y los persiguen. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? Justamente porque Dios nos dio a la capacidad de poder amar. Por eso Dios nos manda que nos amemos. Por eso Dios acá dice, amad a vuestros enemigos. Porque para el mundo es una locura. ¿Cómo voy a amar a aquel que me habla mal de mí? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Por esta razón podemos amar. Porque sea por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, es imposible amar. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a amar a aquel que habla mal de nosotros? ¿Estamos locos o qué? No, podemos amar porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Por esta razón podemos amar. No amamos por nuestra voluntad, no amamos por nuestra fuerza. Podemos amar porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Ahora bien, hay que entender muy bien esto.
Lo que debemos hacer nosotros es practicar el amor. Porque el amor ya tenemos. Es igual que la unidad. Nosotros no creamos la unidad porque estamos unidos en Cristo Jesús. Lo que debemos hacer es guardar la unidad, guardar el cuerpo de Cristo. Y el amor, en cierta manera, es la misma cosa. Nosotros no tenemos el amor. Dios ya ha plantado el amor en nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es practicar el amor. Dios da la capacidad de poder amar. Porque es una obra sobrenatural que Él hace en nosotros. Lo que debemos hacer, hermanos, es poner en práctica este amor. Cuanto más practicamos, más podremos amarnos unos a los otros. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos amar? Dios hace en nosotros el querer como el hacer. Dios pone en nosotros este amor. Por esta capacidad que Dios nos pone, podemos amar. En segundo lugar, ¿cómo Dios nos enseña que podemos amar? Por su ejemplo. Primera de Juan 4:10 dice: en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo podemos amar? Dios nos da su ejemplo para nosotros. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios da su ejemplo a nosotros. Él no escatimó a su propio Hijo, dice. Él entregó por todos nosotros, dando ejemplo de amor. Juan 3:16, versículo todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver claramente que el amor de Dios es la obra de la salvación. Nosotros estamos condenados, muertos en nuestros pecados y delitos. No éramos y no somos merecedores de nada. Lo único que merecimos, en cierta manera, era el castigo eterno. La paga de pecado es muerte. Pero Dios dice en su palabra, en Efesios, acompañen conmigo, Efesios 2:4. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. El amor de Dios que tengamos es un amor que expresa un amor puro y un amor noble, guiado en cierta manera por la voluntad de Dios. Y no es un amor motivado por la apariencia, no es un amor motivado por la atracción, no es un amor motivado por sentimentalismo, es un amor incondicional. Yo amo a mi hermano porque fue comprado por Cristo. Yo amo a mi hermano no porque me cae bien, no porque somos de la misma nacionalidad, no porque somos de la misma red social económica. Yo debo amar a mi hermano porque este hermano fue comprado por la sangre preciosa de Cristo. Yo amo a mi hermano porque este hermano valió la sangre de Cristo. Yo no amo a mi hermano porque él es lindo, hermoso, atractivo. Qué gusto estar con esta persona. Yo debo amar a este hermano así como Dios amó a nosotros. Éramos perdidos, éramos culpables, pero ¿qué dice para Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia. Y este es el amor que Dios derrama en nosotros. Dice el versículo 10 de Tesalonicenses: y también los hacéis así
con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Podemos acá ver claramente la demostración genuina de la salvación de estos hermanos. Pablo no necesitaba enseñar a estos hermanos a amar, porque ellos ya tenían el amor de Dios en ellos. Pablo en ningún momento acá dice, vengan acá un ratito, les voy a enseñar a ustedes cómo tienen que amar. No, porque el amor ya estaba implantado en ellos. Es un paquete que viene cuando hemos regenerado, cuando hemos nacido de nuevo. Dios implanta ese amor en nosotros. Por esto podemos amarnos unos a los otros. Porque fue comprado por una sangre preciosa. Así como yo fui limpiado, este hermano valió la misma sangre. Y estos hermanos entendían y obedecían completamente esto. Por esto Pablo dice, esto no hace falta que yo enseñe a ustedes. Ustedes saben muy bien de esto. Demostrando de cierta manera que ellos eran hermanos genuinos, que eran creyentes genuinos. Porque ellos demostraron amor para con ellos. Y lo interesante, hermano, que el amor de ellos no era solamente entre ellos. Un amor ahí nomás de un grupismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con todos los hermanos que están por Macedonia. Ellos no solamente amaron a su iglesia. Ellos no solamente amaron ahí su grupo. Ellos amaron a todos, dice, que están en Macedonia. Al decir toda Macedonia, estaba refiriendo a las ciudades vecinas, a otros hermanos que recibieron a Cristo. Puede ser los Filipos, de Berea, seguramente había otras ciudades cercanas, personas que han renacido de nuevo, y ellos han demostrado amor a todos ellos. No fue un amor ahí a un grupismo, él demostraron amor a todos. Por esta razón, el apóstol Pablo no tenía necesidad de enseñarles a ellos sobre el amor fraternal, pues justamente ellos demostraron con su vida este amor. Capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? 1 Tesalonicenses 1:3. ¿Alguien puede leer? 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y también han demostrado este amor de una manera práctica, proclamando, testificando y hablando de Cristo. Versículo 8, 1:8. ¿Alguien puede leer? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos hermanos demostraron una fe práctica, no solamente con palabras, pero con hechos. Proclamando, testificando, no solamente a su grupo, no solamente a su vecinanza, pero a todos. Podemos concluir entonces, por esta razón Pablo no tenía necesidad de enseñarlos. Pero Pablo tenía una necesidad de un ruego que abundara más y más en un amor fraterno. Que puedan crecer más y más en este amor. Este era el ruego del apóstol Pablo. En cierta manera, hermanos, este amor es algo que debemos practicar constantemente para poder abundar y crecer más y más. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta que crezcamos y vivamos en santidad, de una manera correcta y práctica, siendo de ejemplo a los otros de afuera. Y una manera de demostrar este amor es amarnos incondicionalmente, así como Cristo nos amó a nosotros. Porque si Cristo mirara en nosotros algo bueno para amar, hoy no estaríamos acá.
Si Cristo buscara una perfección, algo en nosotros, para poder amar, ¿qué había en nosotros? Podredumbre, desastre. Esto es lo que éramos nosotros. Pero Dios derramó su amor en nosotros. No nos miró a nosotros nada. Y esto Pablo estaba rogando a este hermano: hermanos, no tengo necesidad de enseñar a ustedes sobre el amor, pero sí hago un ruego. Ámense. Abúndese más y más en amor unos a los otros. Pablo rogaba a estos hermanos que sigan creciendo en santidad. Y una manera de crecer en santidad es amar unos a los otros. Pablo estaba rogando que este amor fraternal pueda aumentar, pueda en cierta manera desbordar, o sea, tener en abundancia. Este era el ruego del apóstol Pablo para con estos hermanos. Y hermanos, en cierta manera estoy convencido que este debe ser nuestro ruego. Porque la palabra de Dios demanda que amemos unos a los otros. No es una opción. Pero muchas veces confundimos el amor. El amor es, pobrecito, chulila, dejad nomás, así nomás. Somos todos hermanos, paz y amor. No, no es esto. Por esto Pablo está exhortando a estos hermanos. Porque Dios estaba exigiendo, Dios exige que vivamos en santidad. Pablo abrió su corazón a estos hermanos. Pero Pablo, cuando tenía que hablar, Pablo empezaba a hablar. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros. Pero muchas veces confundimos el amor con pobrecito, ¿no? Dejamos nomás eso. No, esos son jóvenes, hermano. Cuando crezca va a mejorar, va a enderezar. ¿Acaso con un árbol crezca inclinado se puede enderezar de vuelta? Jamás puede enderezar un árbol cuando se nace inclinado. Y muchas veces confundimos el amor por esto. Y Pablo de cierta manera dice: ruego, hermanos. Y surge una segunda pregunta: ¿cómo puedo abundar más y más el amor uno a los otros? ¿Qué debo hacer para poder abundar mi amor? Solamente podemos, hermanos, abundar en el amor estando en Cristo. Si no era en Cristo, estoy seguro que no amaría muchos que están sentados acá. Si no era por la sangre de Cristo, estoy seguro que muchos de ustedes no me amarían también a mí. Pero podemos amar unos a los otros porque estamos en Cristo Jesús. Y esto nos une a nosotros. No nos une a nosotros colores, no nos une a nosotros gustos, nos une la sangre de Cristo. Esa sangre preciosa, esto es lo que une a nosotros. Entonces, ¿cómo puedo abundar más y más en el amor? En primer lugar, estando en Cristo. Fuera de Cristo es imposible. Cuando hemos escuchado el Evangelio y hemos obedecido al mandato de Dios, que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y creímos en Cristo, que Él murió en la cruz, que en aquella cruz fue cargada toda la ira de un Dios santo, para que hoy ustedes y yo podamos tener esa paz con Dios. Para que nuestra paga de pecado seamos hoy justificados en Cristo Jesús. Toda aquella nuestra ira, toda aquella fue cargada en aquella cruz. Y hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, en este momento, hermanos, nos convertimos y somos adoptados como hijos suyos. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron, todas ahora son cosas nuevas. Y esta nueva vida incluye la capacidad de amar. Si no era en Cristo, es imposible amarnos unos a los otros. Porque como ya he dicho anteriormente, ahora tenemos dentro de nosotros el amor de Dios. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor perdonador, pero esto solamente Dios pone en nosotros.
Por lo tanto, contestando la pregunta, ¿cómo puedo abundar más en amor unos a los otros? En primer lugar, examinando mi propia vida. Examinando si realmente estoy en la fe, si realmente soy un hijo de Dios. Porque si no estoy en la fe, puedes venir a la iglesia toda tu vida, puedes nacer en un hogar cristiano, puedes leer tu vida de punta a punta, pero no vas a poder amar como Dios demanda. Solamente podemos amarnos unos a otros porque Dios derrama este amor en nosotros. En segundo lugar, ¿cómo puedo abundar más y más en amor unos a otros? Viviendo en obediencia, controlado por el Espíritu Santo. Por esta razón, hermanos, si no soy creyente, no puedo amar porque no tengo el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que me da a mí la capacidad de poder amar más y más. Acompañen conmigo Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed llenos de Espíritu Santo. ¿Cómo puedo abundar más y más en amor uno al otro? Primero, ser un creyente. Segundo, una vida de obediencia. Una vida llena, controlada por el Espíritu Santo. Por esto Efesios dice: sed diligente. Mirad, atended. Hermanos, no existe secreto en la vida cristiana. Si realmente queremos vivir una vida que agrada a Dios, una vida en santidad, debemos mirar con mucho cuidado cómo andamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mirad con diligencia cómo andéis. Porque la manera que podemos abundar más y más es vivir una vida de obediencia, una vida controlada por el Espíritu Santo. Y también debemos mirar con quién andamos, cómo andamos y con quién andamos. Dice Proverbios 13:16: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios 13:20: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. No es invención, Dios dice esto. Por lo tanto, si queremos amar más y más unos a los otros, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y Dios muestra muy claridad, hermanos: andar con sabio, serás sabio. Andar con necio, serás quebrantado. Hermanos, muchas veces sabio no es aquel que sabe hablar. Sabio no es aquel que estudió 2, 3, 4 carreras, tiene un doctorado, no, este no es un sabio. Puede ser un sabio para el mundo, pero no para Dios. Porque Dios nos mira de esta manera la sabiduría. Para Dios, el sabio es aquel que le teme. Es aquel que teme a Dios. Este es el sabio para Dios. Y así como hemos estudiado ayer con los jóvenes. Las personas sabias son aquellos que temen a Dios. No son aquellos que saben hablar. No son aquellos que tienen 3, 4, 5, 6 estudios. Pero sí es una persona que vive una vida en reverencia a Dios. Que busca vivir una vida que agrada a Dios, que Dios es el centro de su vida. Esta es una persona sabia para Dios. Y esta es la compañía que Dios quiere que nosotros andemos, hermanos. ¿Para qué? Para poder amarnos unos a los otros. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, ¿cómo puedo abundar más y más en amor?
Vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Una vida guiada por Él. Y no por mis sentimientos, no por lo que me parece, no por lo que siento. Yo siento, me gusta estar con esta persona. Por lo que veo, la palabra de Dios es muy clara. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquellos sabios para Dios son aquellas personas que temen a Dios. Son aquellas personas que buscan agradar a Dios en todo lo que hace. Dios es su centro. Dios es su todo. Estas son las personas sabias para Dios. Y estas son las personas que Dios demanda que nosotros, hermanos, andemos. Por algo Efesios dice, mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y cuál es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu. O sea, que seamos controlados por Dios. Hermano, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un vaso de agua que hoy puede estar lleno, mañana puede estar vacío. El Espíritu Santo es una persona divina que vive en nosotros, los creyentes. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para guiarnos y controlarnos. Su poder se puede ejercer a través de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida dando frutos a Él. Por algo el apóstol Pablo dice, también sed llenos de Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué hermoso sería que realmente este sería nuestro andar. Qué hermoso sería nuestro hablar, sería como salmos, que edificamos uno a otro cuando abrimos nuestras bocas. Qué hermoso sería que realmente podemos alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todas las cosas que hagamos. Este es el que teme a Dios. Aquel que da gusto hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de su boca son como salmos. Son dulzura en mi oído que me hace edificar. Hermanos, debemos entender que el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Pero en cambio, la obediencia nos mantiene llenos de Espíritu. Efesios 4:30 dice, no contristáis el Espíritu Santo. No contristáis el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados por el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, ¿cómo podemos abundar más y más? Ser salvo, ser un creyente. Segundo lugar, vida obediencia. Una vida controlada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana nos exhorta a nosotros que crezcamos y vivamos en santidad. De una manera correcta y práctica, siendo de ejemplo a los otros. Y una manera práctica es el amor. Amar abundantemente. Pero para esto debo vivir una vida de obediencia. Podemos ver claramente que el ruego del apóstol Pablo continuaba. Pablo en el versículo 11 va a continuar. Por lo tanto, el primer ruego del apóstol Pablo, crezca en amor. Pablo no rogaba que este hermano tenga el amor. No, abunde más, crezca más. Pero para esto, usted tiene que ser obediente a Dios. Para esto, tiene que vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Versículo 11. Leo 10 nuevamente. Y también hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os ruego, hermanos,
que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he anunciado. Pablo nuevamente va a continuar acá el ruego, porque acá el versículo 11 justamente empieza con una conjunción y. Que abundéis en ellos más y más y que procuréis tener tranquilidad. Parece ser que había un problema interno acá con estos hermanos en la iglesia. Posiblemente estaban manifestando una cierta manera una inquietud a estos hermanos en la vida de estos hermanos y algo que no era digno de ser un creyente. Es muy probable que había un malentendido sobre la doctrina de la venida de Cristo. Y eso le estaba causando a estos hermanos inquietudes, no estaba en paz. Algo consideraba que la venida del Señor iba a ser de inmediato. Por lo tanto, estos hermanos decían, la vida en la tierra va a terminar pronto. Muy pronto va a terminar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Dejamos de trabajar. Total, se va a terminar todo. Debemos testificar, porque Cristo va a venir pronto, de inmediato. Y salieron a hablar de Cristo seguramente. Pero esto le causaba a ellos inquietudes y preocupación y desorden. Porque imaginemos, hermanos, si nosotros hoy, Cristo venga, dejamos de trabajar, salimos a testificar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a llevar? Un desorden. Y posiblemente esto estaba pasando con estos hermanos. O podía ser también que estos hermanos, había personas infiltradas ahí. Personas, de cierta manera, grupos de personas que estaban conduciendo de una manera no digna del Evangelio. Podía ser algunos fanáticos, podía ser algunos ociosos, o podía ser también los haraganes. Pues separamos y pensamos y analizamos un poquitito esas tres clases de personas, los fanáticos, los ociosos y los haraganes. Y si somos sinceros, hay una gran posibilidad que están en medio de nosotros estas tres personas, o por lo menos uno de ellos. Por lo tanto, no podemos estar seguros qué estaba pasando acá. Puede ser que ellos estaban quebrantados porque Cristo venga pronto y eso les quebrantaba a ellos. O puede ser que había un grupo de personas fanáticas, ociosas y haraganes. Y Pablo va a exhortar a estos grupos de personas. Sea cual sea el motivo, sea de la segunda venida de Cristo, o un grupo que estaba perturbando la paz, lo cierto y concreto que Pablo les rogaba que no debería estar así. Por lo tanto, el segundo ruego del apóstol Pablo es que buscan vivir en tranquilidad. Por eso dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Es interesante acá el verbo procurar, como utilizó el apóstol Pablo. Acá está diciendo, procuren sin descanso. Procure intensamente. No se canse. Siga procurando. Era algo que Pablo estaba rogando a estos hermanos que deberían hacer sin descansar. Por eso dice, procuráis, hagan, no se cansen de hacer esto. Es como un pedido intenso que está haciendo acá el apóstol Pablo. Ellos deberían hacer, pero luego Pablo se va a un extremo. Dice, tranquilidad. Es muy interesante cómo Pablo escribía. Pablo hace algo tan difícil de hacer. Primero él hace un ruego intenso. Y luego le usa una palabra, tranquilo nomás. Lo que Pablo estaba queriendo acá decir era que ellos deberían procurar sin descanso en tener paz. Estar tranquilos. Estar sosegados. En la realidad no podemos estar seguros, como acababa de decir, que estaba inquietando a estos hermanos.
Me inclino más a decir que era por el contexto del versículo 13, que a ellos estaba intrigando la venida de Cristo. Pero sea esto, o sea que había grupos de personas ociosos, fanáticos, sea la cosa sea, Pablo estaba rogando, tranquilice. Posiblemente algo estaba inquietando a estos hermanos. Y Pablo intensamente, procuren, dice, pero estar tranquilos. O a lo mejor también las persecuciones que vivieron estos hermanos, y a lo mejor seguía todavía la persecución, esto a lo mejor le inquietaba a estos hermanos. Y Pablo dice, procuren estar tranquilos, intensamente, pero tranquilos. Pero me inclino, vuelvo a decir, que creo que el problema de ellos era un mal entendimiento por la segunda venida de Cristo. ¿Por qué me inclino a esto? Porque hoy en día también muchas iglesias están inquietadas por esto. Justamente el día de hoy, muchos grupos de creyentes están impacientes por este tema. Preocupados por el chip, por la marca de la bestia, por la vacuna, por la pandemia, por Israel, que la embajada de Israel salió de allá, se fue para allá. Y misticismo. Señal de esto, señal de aquello, y ahí empieza, y no están tranquilos. Que Cristo va a volver, no hay duda que va a volver. Pero la palabra de Dios dice, nadie sabe el momento cuando será. Será como un ladrón la noche. Hermanos, debemos entender de cierta manera que Cristo va a volver y de esto no hay duda. Pero ¿cuándo será? Nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué inquietarnos? Debemos anhelar y esperar este momento, pero con tranquilidad y paz. Esto el apóstol Pablo está diciendo. Procúrense intensamente estar tranquilos. Cristo va a volver, no hay duda. Pero quede tranquilo. Él va a volver en su tiempo, en su momento. Usted siga haciendo lo que tiene que hacer. Acompañe conmigo Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Dice la palabra de Dios, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Debemos entender que la Biblia sí enseña el regreso de Cristo a su iglesia. Y esto conocemos como la doctrina del rapto. Pero esto, hermanos, puede ocurrir en cualquier momento. Ahora mismo podía ocurrir. La palabra de Dios lo que dice, debemos estar preparados. Y esto el apóstol Pablo quería decir a estos hermanos. No se inquieten. No se preocupen. Siga haciendo lo que tiene que hacer. Lucas 12:40. Vosotros pues también estáis preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto Pablo quiere decir, tranquilices. Siga haciendo lo que tiene que hacer, no se inquieten. Pablo estaba rogando a estos hermanos que deberían esforzarse para estar tranquilos. Que Cristo va a venir, esto es evidente, esto es cierto. Pero nadie puede predecir cuándo será. Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solamente el Padre. Tranquilícense,
Vivan la vida. Hagan lo que tienen que hacer, pero tranquilícense. Y esto, hermanos, sirve para nosotros hoy en día. Ya que hay muchos que dicen, pronto vendrá el Señor. Y el apóstol Pedro decía esto, y pasó 2000 años, todavía no llegó ese pronto. ¿Cuándo es ese pronto? En cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser aquí 1000 años, 2000 años, no lo sabemos. Pero que vendrá, vendrá, porque Él ha prometido, y Él es un Dios que cumple su promesa. Y muchos se afanan con estas cosas. Nuestra expectativa, hermano, debe ser una vida sosegada, una vida tranquila, esperando con expectativa este gran día. Debemos vivir preparados porque puede ser cualquier momento. Y nuevamente hago la misma pregunta. Si hoy Él vendría, ¿estaría yo preparado? ¿Estoy realmente preparando para este día de encuentro con mi Salvador? ¿Estoy realmente anhelando cada día venga pronto? Esto que Pablo quería decir a estos hermanos. Procurad estar tranquilos. Por tanto, Pablo en ningún momento está enseñando que estos hermanos querían quedar con brazos cruzados. Queden tranquilos, cruzados los brazos. No, Pablo no estaba enseñando esto. Pablo no estaba diciendo, no hagas nada, porque no estaba diciendo esto. Lo que Pablo estaba exhortando significa que debemos vencer la agitación interior que tenemos. Llevar vidas tranquilas, libres de conflictos. Una vida de testimonio de poder transformador del Evangelio. Esto Pablo está diciendo a estos hermanos. No se agiten. Viva una vida de santidad. Sé de ejemplo a los de afuera. Y esto, hermanos, es aplicado para nosotros. Y no solamente en la doctrina del rapto, pero en todo sentido de nuestra vida. Cuando testificamos, por ejemplo, muchas veces estamos afanados, estamos preocupados de anunciar el Evangelio, que es correcto, debemos preocuparnos. Pero una vez que entregamos el Evangelio, ¿qué debemos hacer? Descansar. Estar tranquilos. Porque no soy yo que voy a convencer, es el Evangelio, poder de Dios para transformar. No soy yo que voy a convencer al mundo de justicia y juicio, es el Evangelio. Nuestro deber es presentar el Evangelio y descansar en la soberanía y la gracia de Dios. En ese sentido también podemos aplicar para nosotros estar tranquilos. Y sabe, hermanos, una vez que yo he aprendido esto, me da una paz sobrenatural. Porque sé que hice lo que Dios ha mandado, testificar a mis parientes. Testificar a cada vez que hay oportunidad a mis amigos. Pero de ahí la conversión ya no me toca más a mí. Eso ya es trabajo de Dios. Y esto también, hermano, entender esto. Y esto Pablo quiere decir, está tranquilo. No cruzar los brazos sin hacer nada, no. Pero descansar en Dios. Descansar en su soberanía. Descansar en la escritura, en la autosuficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, no soy yo. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios exhorta que crezcamos y vivamos en santidad. De una manera y práctica siendo de ejemplo a lo de afuera. Primero, crecer en amor. Segundo, vivir una vida de tranquilidad. Tercer lugar, ocupar en nuestros asuntos. Dice, ocuparos en vuestros negocios. La tercera exhortación de Pablo, que estaba rogando a estos hermanos tesalonicenses que no se entrometan en asuntos de los demás. Encontramos acá nuevamente otra deficiencia de estos hermanos. A pesar que no podemos asegurar qué es lo que estaba pasando con estos hermanos, pero ven de contexto explicando su mal entendimiento de la segunda venida de Cristo. Es cierto y concreto que estos creyentes dejaron de trabajar. O era un grupo de personas ociosas que no les gustaba de trabajar. Sin trabajo, tenía tiempo de sobra.
¿Qué estaba haciendo ellos? Posiblemente estaba causando un problema por esto, porque tenía tiempo de sobra. Y justamente este era el ruego del apóstol Pablo, que ellos se ocuparan de sus negocios, o sea, ocupen de sus vidas. Pablo deseaba que él ocupara de algo natural de ellos, que era de su vida. Porque debemos ser sinceros, hermanos. Cuando descuidamos de nuestros propios deberes, tenemos tiempo para intrometerse en la vida de otros. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos, tenemos tiempo para mirar un poco, pero no tenemos tiempo para mirar nosotros, porque estamos desocupados. Mente vacía, taller de Satanás. Y esto estaba pasando con estos hermanos. Tenía tiempo de sobra, estaban ociosos. Por lo tanto, tenía tiempo de sobra para poder estar controlando, chismoseando. No controlaba su lengua. Dice 2 Tesalonicenses 3:11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y por lo visto seguía todavía esto, porque Pablo en su segunda carta vuelve otra vez a decir esto a ellos. Debemos entender, hermanos, que esto es totalmente aplicado para nosotros. Si nosotros nos ocupamos de lo que tenemos que ocupar, vamos a estar ociosos. Cuando nos ocupamos de nuestras responsabilidades, por supuesto, eso va a traer consecuencias graves en nuestra vida. Los jóvenes, ¿qué tienen que ocuparse? Conocer más al Señor en su juventud, buscar, trabajar, conseguir un oficio, para que cuando tenga su familia, tenga lo que hacer de mantener a su esposa, a sus hijos. No estar ociosos. Por hoy en día la tecnología para estar dejando a todo el mundo loco hoy en día la tecnología. Todos queremos plata fácil. YouTube, que aquello, que juego, que aquello. No quieren sudar más hoy en día la juventud. Todo bajo aire, fresquito, tranquilo. Todos estamos ociosos. Esta es la realidad, hermanos, de hoy en día, de la generación que estamos viviendo. Y quiero un ejemplo más claro de la ociosidad, Rey David. Todos conocemos Rey David. Cuando él tenía que ir a la batalla, ¿qué hizo? Quedó ocioso en su casa. Ahí en la terraza, pancho, tomando un sol, tranquilo. ¿Y qué hace? Mira. Llevó adulterio, llevó asesinato. ¿Por qué? Porque estaba ocioso. No estaba haciendo lo que debería hacer. Satanás, hermanos, busca mentes ociosas para usar. Por estos padres debemos preocuparnos con nuestros jóvenes. ¿Qué están haciendo los jóvenes? A mí me preocupa qué hacen mis hijos en esas piezas encerrados todos los días, porque hoy en día las clases guau, todo en internet, todo ahí por la computadora. ¿Qué están haciendo? Y más todavía aquellos que no conocen la tecnología, con un control de minimiza todo y no está viendo nada. Está todo, estamos estudiando, aquí inocentes, aquí estudiosos son mis hijos. No, hermanos, no seamos necios. Y esto está diciendo acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, estos hermanos no quieren ociosos. Satanás busca personas ociosas, porque mente vacía, taller de Satanás. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta que crezcamos y vivamos en santidad, de una manera correcta, práctica, siendo de ejemplo. Crecer en amor, buscar una vida tranquila y ocupar nuestro hogar. Y cuarto y último lugar, trabajar dignamente. Y que procuréis tener tranquilidad, ocuparlos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La última exhortación tiene que ver con el trabajo. Pablo amonesta a estos hermanos a trabajar con sus propias manos. Y que él mismo había mandado y ha dado de ejemplo esto a ellos. Al parecer sea la preocupación por el resto de Cristo, o sea, un grupo de personas haraganes, ociosos, cierto que estaban causando problemas ahí. Y Pablo exhorta a estos hermanos, vayan a trabajar. Al parecer fue un problema muy serio entre estos hermanos. Porque nuevamente en la segunda carta Pablo dice, el que no trabaja tampoco coma, dice. Ha de ser algo muy serio que estaba pasando con estos hermanos.
Por algo, la segunda carta, el apóstol vuelve a decir, es que no trabaja, no comas. Debemos entender, hermano, que el trabajo para estas personas fue una enseñanza que el apóstol había enseñado para ellos. A ganar su sustento día a día, mediante su trabajo. Pablo podía y tenía el derecho de recibir la ofrenda. Pero ¿qué hizo Pablo? Trabajó para dar ejemplo a ellos. Pablo trabajó arduamente para tener lo necesario para él y para sus compañeros de trabajo. Y Pablo dio ejemplo a estos hermanos. Seguramente en esta época Pablo se dio cuenta de que había este problema. Entonces Pablo empezó a trabajar, a mostrar a estos hermanos que el trabajo es una bendición y no es una maldición. Hermanos, tener trabajo es bendición de Dios. Debemos entender y comprender que el trabajo no es una maldición, al contrario, es bendición de Dios. Para esta época, los griegos solían despreciar los trabajos manuales, considerando ese trabajo para esclavos. Los judíos, en cambio, enseñaban a los jóvenes oficios. Y ahí estaban mezclados ellos. Había un grupo que para ellos el trabajo de mano no es despreciado. Estaba otro que al contrario, desde joven enseñaba oficio. Y ahí estaba mezclado entre ellos. Por lo tanto, estas mezclas que estaba viendo, había esclavos, había obreros, había artesanos independientes, había agricultores que trabajaban con sus propias manos. Y Pablo lo que quería era enseñar y exhortar que cualquier trabajo, sea cual sea, es una bendición de Dios. Dios ha establecido como modo de sustento para la vida el trabajo. Sea un agricultor, sea que trabaja con las manos, sea lo que sea, es una bendición de Dios. Tal vez estaba enseñando a algunos que la provisión diaria de Dios nos viene del afecto del hermano, pues seguramente estos hermanos también recibían ofrendas de otras personas. Los famosos avivados. No quieren trabajar, pero piden. Y los hermanos que eran un amor abundantemente le daban, manteniendo solamente a los haraganes, a los ociosos. Y Pablo, no, así no es la cosa. Si no trabajas, no comas. Por lo tanto, que Pablo estaba acá enseñando que el trabajo es el medio de provisión para la necesidad cotidiana. Deben esforzarse en trabajar porque no se trata de una opción, es un mandato de Dios. Joven, no es una opción si me gusta. Dios ha establecido y así ha puesto Dios. La palabra de Dios exhorta que crezcamos y vivamos en santidad de una manera correcta y práctica, siendo de ejemplos a otros. Crecer en amor, buscar vivir en tranquilidad, ocupar en nuestros negocios, nuestros asuntos, trabajar diligentemente. Y todo este ruego del apóstol Pablo tenía un propósito. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Todo este ruego que acabamos de decir tenía un fin evangelístico. Podemos concluir entonces, hermanos, que las demandas establecidas por el apóstol Pablo, que abundara más y más en amor, que vivimos una vida tranquila, que no seamos entrometidos en lo ajenos, que trabajemos como lleva una vida de testimonio, una forma de vida que agrada a Dios. Pablo estaba exhortando a estos hermanos, ¿para qué? Para que conduzcáis honradamente para con lo de afuera. Pablo rogaba a estos hermanos, compórtense como creyentes, para que los que no conocen a Cristo puedan ver qué es ser creyentes. El fin era evangelístico. El fin que conduzcáis honradamente para con lo de afuera. Pablo rogaba con un fin que se conduciera honradamente para con los de afuera. Debemos, hermanos, entender y comprender muy bien esto. Debemos ser sal y luz en el mundo.
Nuestra vida debe reflejar el Evangelio. Nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestro amor sacrificial. Viviendo vidas tranquilas, que busca mantener su propia vida en orden. Viviendo vidas tranquilas, lleva a cabo fielmente sus responsabilidades en su casa, en su hogar, en su trabajo, en la escuela, en los colegios, en la universidad, sea donde sea. Una vida honrada, trabajando diligentemente, lejos de chismes. Una vida de esta manera se convierte en un testimonio. Podemos, poderoso para los incrédulos. Una vida de esta manera es aún poderoso para los incrédulos. Mira en nosotros. Creemos nomás nosotros que ellos no están viendo, pero ellos miran. Dejan de venir 2 domingos a la iglesia. Si no va un vecino junto a vos a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te vamos a la iglesia? Porque ellos observan a nosotros. Están mirando a nosotros. Una vida así es una vida poderosa para una vida evangelística. Y hace también creíble el Evangelio. Porque cuando voy a hablar de Cristo, mi vida está reflejando lo que estoy diciendo. Son vidas de testimonio eficaz para los vecinos, para los seres queridos que nos rodean, para aquellas personas que no conocen a Cristo. Es una vida que refleja algo diferente. ¿Por qué? Porque vivimos para Cristo. Y una buena manera de vivir para Cristo es una manera respaldada por el Evangelio. Y una vida respaldada por el Evangelio es una vida que acabamos de ver la exhortación del apóstol Pablo. Abúndese en amor. Téngase más amor. Viva una vida tranquila. No se intrometa en cosas, en asuntos ajenos. Trabaje diligentemente. Por algo el apóstol Pablo termina a fin de que conduzcáis honradamente. Y el apóstol concluye, y no tengáis necesidad de nada de eso. Si los creyentes se ocuparan de sus trabajos y hacen fielmente, no careceríamos en pobreza. No se verían obligados de depender de caridades, supliendo no solo sus necesidades, pero también teniendo para compartir con aquellos que necesitan. Hermanos, si somos hijos de Dios, fieles, no estamos acá hablando de prosperidad, no estamos hablando acá de dar más, no estamos hablando de esto. Pero sí estamos hablando que aquellos creyentes que viven una vida digna, ocupando de sus haceres, trabajando dignamente, van a tener para su sustento y van a tener también para ayudar a aquellos que necesitan. Hermanos, yo no sé cuál es la condición de ustedes. Cada uno va a poder analizar su vida como está. Pero estoy seguro que fuimos exhortados esta mañana con la palabra de Dios. Que debemos vivir una vida práctica que agrada a Dios. Debemos, como hijos de Dios, desear, anhelar, abundar más y más en un amor fraternal. Vivir en santidad de una manera correcta y práctica, siendo de ejemplos a los otros de afuera. Pero, queridos hermanos, esto solamente es posible en Cristo. Fuera de Cristo es imposible. En Cristo y en obediencia a Él. Si no tengo amor, es porque no soy de Dios. Y si no soy de Dios, Dios demanda, Dios llama a un arrepentimiento. Obedezca al Evangelio. Arrepiéntate y crea en Cristo. Que Él es el único y suficiente Salvador. Él es el único camino. No existe otro. Y hermanos, si consideras en medio de todo lo que hemos hablado, dentro de ese grupo, un fanático, un ocioso, un aragán, arrepiéntate. Dios dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, si confesamos y apartamos de ese pecado. Pues te concluyo, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Que cada uno de nosotros, porque estamos sentados acá, podemos examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos? Y la única manera de vivir esta vida, una vida que agrada a Dios, es en Cristo y en obediencia a Él. La palabra de Dios nos exhorta que crezcamos y vivamos en santidad de una manera correcta y práctica, siendo de ejemplo a otros de afuera. Pero la única manera es en Cristo, en dependencia de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte la gracia, la gloria, la honra. Gracias por tu palabra. Como dice tu palabra, es más cortante que una espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que el Santo Espíritu que vive en nosotros pueda examinarnos a cada uno de nosotros. Y Padre, te ruego, si aún alguien de acá no te conoce todavía, Señor, que tu Santo Espíritu pueda quebrantar, puede mostrar la condición que sin Cristo no somos nada, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno que estamos hoy acá, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos a cada uno de nosotros a vivir una vida práctica que te agrada a ti, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.